Bueno, chicos, vamos a continuar con lo que era la criobiología. Si bien la explicamos, vamos con la etología. La etología analiza el comportamiento de los animales en su entorno, sea en la naturaleza o en la cautividad. Sus instintos, sus relaciones y la interacción con en el medio ambiente, la evolución, son objeto de estudio de esta rama. Luego tenemos la ecología, que la ecología estudia las relaciones de los seres vivos con el objetivo, ¿sí?, de proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Dentro de la ecología encontramos la edafología, que estudia el suelo, y la bioclimatología, que estudia los climas y los seres vivos con relación a ella. Luego tenemos la fenología, que estudia la disciplina, ¿sí?, de los efectos del clima en los efectos o en los ciclos biológicos, y es de gran utilidad para la industria agrícola. Luego tenemos la biología acuática, que la biología acuática en general estudia todo lo que está referido con los seres vivos o los seres marinos. Eh, la botánica, la botánica es una de las ciencias que se encarga justamente de estudiar todo lo que está relacionado con las plantas, ¿sí? Tanto las ramas, eh, a ver, se van a especificar, mejor dicho, en lo que es la parte de la medicina y en las acciones terapéuticas que poseen ciertas plantas. La micología estudia los hongos, la morfología, la reproducción, la localización y los efectos o las propiedades terapéuticas en cuanto a la medicina. La zoología estudia las características de los animales, su comportamiento, relaciones con otros seres vivos, y dentro de esta misma existen dos subcategorías. Entre ellas encontramos la ictiología, que estudia los peces, y la mastozoología, que estudia los animales mamíferos. La paleontología es la ciencia que se encarga de estudiar todos los seres vivos que existieron en nuestro antepasado, los primeros seres vivos de la historia. Entre ellas podemos estudiar todo lo que son los fósiles de plantas y de animales de la prehistoria. La biotecnología consiste en la utilización de sistemas vivos para la elaboración de productos. Para ello, por ejemplo, la levadura, ¿sí?, que produce una fermentación del jugo de uva para la transformación en vino. La astrobiología es la que examina el cosmos y las circunstancias que originaron la aparición de la vida en nuestro planeta. También investigan en algún rincón del universo si existen planetas que puedan albergar vida. Bien, con eso damos por culminado con lo que sería todo, pero todo, con las ramas de la biología, y vamos a ver ahora qué es la célula. Si bien la célula es la unidad funcional básica y estructural de todos los seres vivos. En su interior se encuentran los componentes esenciales que hacen posible que los organismos se desarrollen adecuadamente y cumplan con las funciones esenciales: respiración, nutrición y reproducción. No obstante, también en la biología las células se clasifican en dos grandes tipos: células eucariotas, que son aquellas que poseen núcleo celular, y las células procariotas, que carecen de núcleo. A su vez, las células eucariotas pueden ser de tipo animal o vegetal. Las células tienen una estructura básica compuesta por una membrana celular, el citoplasma, que contiene los componentes de la célula, y el material genético. Este último puede estar concentrado en el núcleo, como en las células eucarióticas, o disperso en el citoplasma, como en las células procarióticas. El adecuado funcionamiento de la célula, que le permite cumplir con sus tareas básicas, es interactuar con el medio ambiente, reproducirse para dar lugar a nuevas células y nutrirse para obtener la energía necesaria para el buen funcionamiento.
No obstante, la estructura, las características y las funciones de las células comienzan a ser definidas en la teoría celular propuesta en 1839 por Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann. Ambos afirmaron que todos los organismos están conformados por células, las cuales derivan de otras células precedentes. También la palabra célula proviene del latín cellula, que significa celda pequeña. El término fue utilizado por primera vez en el área de la biología por el naturalista Robert Hooke, ¿sí? En el siglo XVII. Hooke notó que en el microscopio diversos organismos mostraban una estructura parecida a la celda del panal de abeja, que de allí surgió el término célula. Célula, que significa celda pequeña. Las características de la célula, y, independientemente de su tipo, contienen material genético, tienen un interior acuoso, una membrana protectora y son capaces de evolucionar. Entre las características más comunes encontramos una que contienen el ADN o ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Que es el que contiene toda la información sobre el funcionamiento de la célula y la transmisión hereditaria de ciertas características de los microorganismos. Mientras que el ARN, ácido ribonucleico, es el componente que ayuda a que las instrucciones del ADN sean comprendidas por la célula. También, como dijimos que en su interior contiene fluidos, ¿sí? Están conformadas por una gran parte de citosol, que es un fluido compuesto por agua, proteínas y ADN. Este líquido que rodea todas las estructuras celulares, pero no penetran en ninguna de ellas, ¿sí? También encontramos que tiene una membrana protectora cuya función es proteger las estructuras internas y al mismo tiempo permitir la comunicación con el medio exterior. Responden a estímulos, son capaces de reaccionar a estímulos generados por hormonas, neurotransmisores o células cercanas, gracias a los receptores que contienen en su membrana protectora. Evolucionan. Las células pueden modificarse para favorecer la adaptación de los organismos a nuevos entornos. Ejemplo de ella, las células de una especie de alga de agua dulce pueden evolucionar para adaptarse a un momento de salinidad en el agua y pueden cambiar. Las células pueden sufrir cambio en su composición o estructura según la función que vayan a ejercer en el organismo. Este proceso se conoce como diferenciación celular. Ejemplo, una célula ósea encargada de la conformación del hueso tendrá una única estructura, ¿sí? Distinta a las células musculares. Bien, un segundo. También encontramos las partes de la célula. La célula está compuesta por tres componentes básicos. Algunos de ellos alojan a otras en estructuras especializadas. Entre ellas encontramos la membrana plasmática, ¿sí? También llamada membrana celular en animales y pared celular en las células vegetales. Esta protege a la célula y al mismo tiempo permite el contacto con el medio exterior. El núcleo celular se encuentran presentes solo en las células eucariotas y es donde se aloja el material genético, o sea, el ADN.
Las células procarióticas no tienen núcleo, entonces quiere decir que su material genético se encuentra disperso en la célula. El citoplasma es el líquido donde flotan los elementos particulares de cada célula, o sea, ADN, mitocondria, ribosomas, etc. En el citoplasma de las células eucarióticas se encuentran otras estructuras especializadas de las células llamadas orgánulos. Algunos de ellos son el aparato de Golgi, que sintetiza los compuestos creados por la célula y los distribuye en el citoplasma. Otro, encontramos la mitocondria, que es el orgánulo donde se produce la energía de la célula para cumplir con sus funciones. No obstante, así también se produce la respiración celular. Ribosoma es el lugar donde las células sintetizan las proteínas. Retículo endoplasmático pueden ser de dos tipos: rugoso, que sintetiza proteína, y liso, que sintetiza las grasas. Peroxisomas, encargada de degradar el peróxido de hidrógeno y de oxidar los ácidos grasos. Lisosoma, es donde se produce la digestión o degradación de los restos celulares. Cloroplasto, son orgánulos exclusivos de las células vegetales y se encargan del proceso de la fotosíntesis. Tipo de célula, como habíamos dicho, teníamos dos tipos de células: célula eucariota y procariota. ¿Sí? En sí, las células eucariotas son aquellas que tienen núcleo bien definido. Este núcleo celular se encuentra dentro de una envoltura nuclear llamado ADN. Los organismos formados por células reciben el nombre también de eucariontes y son pluricelulares, es decir, que están conformados por más de una célula. Esto es en el caso de, por ejemplo, del cuerpo humano, animales y las plantas. A su vez, las células eucarióticas pueden ser de dos tipos: animales o vegetales. Animales tienen las células eucariotas que forman parte de los tejidos animales, por ejemplo, músculos, huesos y órganos, ¿sí? Y la célula animal está compuesta por una membrana celular, el citoplasma, en donde se encuentran los orgánulos, y el núcleo celular. La célula vegetal es un tipo de célula eucariótica que forma parte de los tejidos, que forma las diferentes partes, ¿sí?, o estructuras de las plantas. Se diferencia del animal en que, además de la membrana, tienen otras estructuras llamadas pared celular. Además, tienen los cloroplastos, que son los que van a hacer o van a generar la clorofila, componente indispensable para la fotosíntesis. ¿Sí? Bien. Bueno, vámonos de lleno a lo que son células procarióticas. Estas no poseen núcleo definido, su material genético se encuentra disperso en el citoplasma y se caracteriza justamente porque su ADN y su estructura son mucho más simples que las células eucarióticas. Los organismos conformados por células procarióticas se denominan procariontes y son organismos unicelulares. Por ejemplo, las bacterias, ¿sí?, y las arqueas, un tipo de parásito. Bien, ¿cuál es la función de la célula? Y tenemos tres funciones vitales. Ellas son de interacción, de reproducción y de nutrición. De función de relación. Se relacionan con los seres vivos, con el medio ambiente, y lo hacen a través del reconocimiento y reacción a estímulos internos y externos. Función de reproducción. Deben de reproducirse, ya sean por dos tipos de procesos: mitóticos y meiósicos, la cual la mitosis es un tipo de reproducción asexual,
Y la meiosis es un tipo de reproducción sexual. ¿Por qué sexual? Porque necesitan dos tipos de células, ya sea el óvulo y el espermatozoide, para hacer un tipo de reproducción. Y la función de nutrición. La célula necesita nutrirse de materia orgánica para obtener energía, como cuando produce su propia materia orgánica a partir de una materia inorgánica. Ejemplo, dióxido de carbono, agua, sales minerales, ¿sí? Esto se llama que las células son autótrofas, es decir, que son de los tipos de bacterias, algas y plantas. Y la célula obtiene la materia orgánica de otros organismos. Entonces, una célula heterótrofa. ¿Sí? En el caso de las células animales, del ser humano, hongos y algunos tipos de bacterias. En sí, las autótrofas son autosuficientes y las heterótrofas necesitan de otros tipos de organismos para obtener su energía. ¿Sí? Bien, los tipos de célula. Si bien ya hemos hablado que existen dos tipos, vamos a especificar cada una de ellas. La célula, los tipos de célula. Si bien dijimos, sí que es la unidad básica y funcional que poseen todos los seres vivos y es de vital importancia porque permite la reproducción, nutrición y autoconservación. Además de ella, ¿sí? Nosotros la vamos a clasificar, como dijimos, en células eucariotas y células procariotas. Si bien las eucariotas tienen como principal característica un núcleo celular delimitado por una membrana y, y además se subdivide en célula vegetal y célula animal. La célula eucariota es más compleja que la procariota y esto se debe a que su núcleo está bien diferenciado y posee una envoltura nuclear, ¿sí? Que mantiene íntegro el material genético, es decir, el ADN. Por ello son más complejas y especializadas, ya que contienen parte de la evolución de los seres vivos. Asimismo, las células eucarióticas están compuestas por otras estructuras que también cumplen diferentes tareas que son de suma importancia para los seres vivos. Ellas son lo que serían los orgánulos, ¿no? Estaríamos hablando de las mitocondrias, de los cloroplastos, del aparato de Golgi, del lisosoma, del retículo endoplasmático, entre otros. Y la célula animal que pertenece dentro de la eucariota, ¿sí? Se caracteriza por no poseer un núcleo con una pared celular rígida, lo que puede variar en diferentes formas. Asimismo, estas células poseen un núcleo definido que contienen el ADN, ya sea animal o humanos, que son de organismos pluricelulares. Las células animales realizan diferentes o diversas funciones necesarias para el organismo de los animales y seres humanos. Por ello es que son células muy complejas. Y las células vegetales, que también son parte de las células eucarióticas, se diferencian del animal ya que no poseen una pared celular rígida que va a estar compuesta, a ver, poseen una pared rígida sí, pero no van a ser como las otras. Esta va a estar compuesta por celulosa, ¿sí? Lo cual le otorga una serie de características propias de las plantas y los vegetales. La célula vegetal también contiene cloroplasto, orgánulo que lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Ya que este mismo contiene clorofila. Si bien la clorofila es la que le va a dar también la coloración a las plantas. Asimismo, la célula vegetal está compuesta por una estructura capaz de producir su propio alimento, propia de organismos autótrofos a diferencia de células animales.
Si bien sabemos que la fotosíntesis es la obtención de energía, la obtención de nutrientes y la forma de desarrollarse, o sí, bien digo, de desarrollar la planta a sí misma, o sea, de la forma del crecimiento. Y vamos con la célula procariótica, la última, ¿sí? A ver, la célula procariótica se caracteriza por ser más sencilla que la eucariótica, ya que no posee un núcleo celular bien definido, y es por ello que su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Los especialistas han considerado que por su sencillez en la composición, las células procariotas son las más antiguas que existen en el planeta, ¿sí? Los organismos compuestos por células procariotas son en su mayoría seres unicelulares, como por ejemplo las bacterias y las cianobacterias, que son organismos menos complejos que los pluricelulares. La célula procariota está compuesta por una membrana plasmática, nucleoide, material genético en forma de ADN y ARN. Bien, con eso nosotros culminaríamos con lo que es la parte de célula. Si bien, ahora voy a tratar de pasarles un videito para que puedan observarlo.
Ay, ¿qué pasó? Bueno, a ver, se puede, me voy a retomar. Bueno, a ver, vamos a dejar esto aquí. Vamos entonces directamente a retomar nuestro tema. Bien. Este, chicos, como actividad ustedes van a tener que realizar el dibujo de la célula eucariótica, procariótica, definir cada una de sus organelas y, bien digo, definir cada una de sus organelas, dibujarlo bien e ir definiendo cada una de sus organelas. Bueno, y eso sería más que todo, ¿sí? A ustedes ahí en el campus virtual, ustedes tienen un videito que yo les subí con respecto a las células eucarióticas y procarióticas, ¿sí? Traten de verlo y vayan buscando información de los mismos, ¿sí? La clase que viene nosotros tenemos que hablar y tenemos que estar todos, por ende les voy a pedir la presencia de ustedes sí o sí, porque tenemos que ir hablando del primer examen, ¿sí? ¿Qué más? Una vez culminado el tema de células, o sea que ya hemos culminado células, comenzaría nuestro primer examen. Pero bueno, tenemos que verlo y tenemos que hablarlo bien, ¿sí? Así que chicos, bueno, que tengan un excelente fin de semana. Espero que la pasen lindo este fin de semana. Traten de estar la próxima clase sin falta, ¿sí? Eh, y bueno, cualquier duda me escriben al WhatsApp, ¿sí? Nos vemos. Chao.